Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, pues Ramón Reyes ya en proceso de franca recuperación. Y quien les habla, vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés general. Ramón, la frase de hoy dice así: el sabio puede cambiar de opinión, el necio jamás. Y tenemos que un día como hoy, pero en el año 1775, el general George Washington tomó el mando de las tropas insurrectas de las colonias estadounidenses contra Inglaterra. Después de incontables vicisitudes para los patriotas, la decisiva batalla de Yorktown marcó el fin de la dominación colonial y el inicio de la que ha llegado a ser la primera potencia mundial. Su primer presidente fue precisamente el propio Washington. Mira, hay un detalle curioso, Ramón. Tú sabes que la Constitución de los Estados Unidos es la misma que se promulgó originalmente. Así es, lo que ha tenido enmiendas. Sí, pero las enmiendas se por vía de la Corte Suprema de Justicia. Y creo que no llegan a 20 enmiendas en todos esos años. Pero es la misma Constitución, ese relajo de... Eso le da estabilidad a un Estado. La institucionalidad. Sí. Nada de eso de estar modificando la Constitución a conveniencia, como si Bueno, fuera un traje de desastre. Dentro de 2 o 3 meses vamos a modificarla de aquí. No creo. En 1883 nació en Praga el que sería notable escritor Franz Kafka. Aunque murió tempranamente a la edad de 40 años y su producción literaria no fue muy extensa, su estilo y el contenido de sus obras ejercieron una enorme influencia en su época que trascendió al porvenir. Se le considera uno de los genios de la literatura universal. En 1916, en la batalla de la Barranquita, un contingente de patriotas mal armados, encabezados por el general Máximo Cabral, hicieron frente a las tropas interventoras estadounidenses. En 1928 se registró un hito histórico en el campo de la televisión, cuando en Londres se produjo la primera transmisión de imágenes a color. En 1976 se inició el proceso de la transición en España de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria, siendo elegido el moderado Adolfo Suárez como su primer presidente. Y en 1982 en la Casa de Gobierno, el presidente dominicano Antonio Guzmán puso fin a su vida de un disparo en la cabeza, un hecho que provocó una enorme conmoción en el país y un sentimiento generalizado de luto. Hombre de gran carácter, a don Antonio se le atribuye haber quitado poder político a los jefes militares, abrir las rejas de las cárceles a los presos políticos y las puertas del país al regreso de los exiliados. Fue un demócrata carta cabal y un gobernante honesto. Sí, señor. Mira, como siempre, la actualidad se nos presenta en diferentes rostros. Esto lo comentamos ayer, Ramón, pero hoy volvió a salir en la prensa y creo que vale la pena insistir en esto, porque yo creo que deben preocupar mucho unas declaraciones que hizo el jefe de la policía, el mayor general Manuel Castro Castillo. Él dice que el Cuerpo de Orden Público que él dirige ha detenido a más de 20.000 presuntos delincuentes, los cuales han obtenido fácilmente su libertad y retornado a las calles para seguir cometiendo fechorías. Sí. En otras palabras, estarían disfrutando una especie de patente de impunidad. Sí. Los señalamientos del jefe policial ponen bajo cuestionamiento tanto al Ministerio Público como a los jueces, por lo que estos están obligados a una réplica o al menos una aclaración. Mire, yo le comentaba antes de comenzar el programa mi preocupación y hasta mi vergüenza por las cosas que están pasando en esta sociedad donde somos cómplices todos, ¿eh? Somos cómplices todos. Unos por acción, otros por omisión. Mire, hace ya más de 15 días que mataron a un regidor del municipio de Vallaguana. De ese hecho se ha imputado como cabeza intelectual al síndico del municipio, que guarda prisión con medida de coerción, y a 6 personas, gatilleros y o colaboradores sicarios.
Esos fueron los que ejecutaron el crimen. O se le atribuye haber ejecutado el crimen físicamente. Sí. Los que contrataron. Los que contrataron. ¿Qué sucede? Que se ha pospuesto en 3 ocasiones el conocimiento del juicio de la medida de coerción de los 6 acusados materiales de ejecutar el crimen. Imagínense ustedes que me están oyendo y viendo. En el día de hoy, se volvió a posponer porque el juez que iba a conocer el caso dijo, no, yo no lo voy a conocer, yo estoy de vacaciones y me voy de vacaciones. Mire cómo anda la justicia, ¿eh? Entonces, este señor coge su folder, se va, lo pone debajo del brazo, sale y se va. Los tipos están presos, pero el Código Procesal establece plazos, establece normas. Entonces, si a estas personas que ya tienen más de 48 horas detenidos, no se le... dicta medida de coerción. Un juez competente no dicta medida de coerción, lo mandan a la calle. Entonces el jefe de la policía tiene razón cuando dice que 20.000 casos de sinvergüenzas acusados de la comisión de delitos andan sueltos en la calle. Ramón, tú que eres abogado. Bien, ese juez se fue de vacaciones, se supone que es el juez titular, ¿no? Bien, y no hay que nombrar de inmediato a un juez sustituto. No solamente eso, negarle hasta que él no conozca, porque él tiene un superior, por Dios. Él tiene un superior. Tú dices, mira, me voy de vacaciones. No, espérate. Sí, pero está bien. Vamos viendo que fue de vacaciones. Vamos a suponer que le cogió la chica. No hay que nombrar un juez sustituto. Claro. Bueno, y no puedes entonces ahora mismo nombrar un juez sustituto. Claro. Bueno, pues todo lo que hay que nombrar un pero juez sustituto. Pero no lo han nombrado. ¿Eh? No lo han nombrado y mañana un abogado habilidoso dice, mira, a esta gente no lo han juzgado. ¿Cuántas horas son 72? Han pasado 48 horas. O sea, que si cumple las 72 horas, sin medida de coerción hay que ponerlo automáticamente en la calle. Hay que ponerlo automáticamente en la calle. Bueno, pues ahí tiene un reto la justicia. ¿Quién es el superior de ese juez, en ese caso? El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial. Sí. Lo que tienen que porque es un juez de corte. Bueno, pues vamos a esperar que lo nombren. A lo mejor en estos momentos que estamos hablando lo están nombrando. Ojalá. Sí. Bueno, vamos a esperar además, bueno, dicho que tiene que haber en este caso una respuesta o una aclaración por parte tanto de la Procuraduría, por un lado, por la parte que corresponde a los fiscales. Al Ministerio Público. Como, en este caso, pues, a los tribunales, al Poder Judicial. Ahora, porque esa declaración no puede estar así, quedar en el aire. Eso es una gravedad extraordinaria, que le den a uno, mira, hay 20.000 gente que hemos cogido, que son delincuentes, tienen fichas policiales, son gente con antecedentes criminales, y nada, pues están en la calle y siguen cometiendo crímenes. Eso no puede quedar así. Bueno, el que mató, al que hirió y que murió, el periodista Rojas León. Rojas León, el tipo andaba suelto en la calle y siguió cometiendo fechorías. Y antes de eso había matado a un policía. Ramón, y eso te extraña. ¿Cuántas veces detienen a una persona por un crimen ya de cierta gravedad y entonces de pronto la policía te dice, no, tenía 11 fichas, fue sometido en tal fecha por esto, tal fecha por lo otro, y tú dices, pero oye, tenía que estar preso, ¿cómo que está en la calle? Bueno. Ahora, hay una propuesta por separado, pero coincidente. La hizo por un lado el diputado Vinicio Castillo Semán y por otro lado el presidente del Colegio Médico Dominicano, Pedro Sin. Lo que propone es que se instalen centros de salud en la frontera, especializados para recibir las parturientas haitianas. Yo creo que debe ser objeto de consideración porque eso aliviaría la presión que están recibiendo las maternidades de la Altagracia, los Minas y el Hospital Regional Cabral Ibáez en Santiago. Porque entonces, 20-25% de las mujeres parturientas en esos hospitales son de origen haitiano. Y no es que vivan aquí, sino que cruzan la frontera para dar a luz aquí
Y lo hacen porque lamentablemente las condiciones en su país no son las más adecuadas. Además, de aquel lado le cobran y de este lado no. Exactamente. Entonces, aparte de eso, muchas de ellas vienen en unas condiciones de salud muy precarias porque no se le da seguimiento previo al proceso de la salen maternidad. embarazadas. Y entonces, bueno, las mujeres cuando están en ese proceso, la mujer que lleva un niño en el vientre, pues ese niño se alimenta precisamente de la propia mujer. Si la mujer necesita una sobrealimentación especial, cuidados especiales. Así mismo. Exacto. Mensualmente frecuente seguimiento, visita al médico. pesarla, Entonces, ver las condiciones de la entonces criatura. llegan que, como dicen los medios, que bueno, primero muchas veces tienen que ponerlas en condiciones, para entonces después que puedan dar a luz con el menor riesgo posible para ella y para el niño, y que pueda desarrollarse. Así que yo creo que es una propuesta. El doctor Singh dice que esa es un punto que debe llevarse, un punto de agenda que debe llevarse a las conversaciones entre las comisiones bilaterales de ambos países binacionales. Y yo creo que tiene muchísima razón. Mire, Mario, a raíz del terremoto en Haití, aquí yo comenté cuando el presidente Leonel Fernández anunció que le iba a construir una universidad, que de hecho se construyó. Yo decía, bueno, ¿y por qué en vez de una universidad no le construimos y le regalamos un hospital que va a ser más útil para los haitianos que la universidad? Bueno, lo que pasa es que la universidad se estaba pensando para preparar, en este caso, recursos humanos calificados para el proceso de recuperación, de reconstrucción de Ni Haití. hay recursos humanos, ni se está usando la universidad. Bueno, pero ya son la responsabilidad de los haitianos. Natural. Es decir, República Dominicana, en ese caso, bueno, lo que fue un gesto generoso la República Dominicana. Ahora, si los haitianos en este caso no hacen un uso adecuado del mismo, ya son la responsabilidad de ellos. Bueno, o mejor dicho, es una irresponsabilidad de ellos. Sin embargo, ahora estamos proponiendo que hagamos un hospital en la frontera para las parturientas. No un hospital, están planteando centros específicos con los fines de dar a luz. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bueno, antes de continuar, queremos presentar nuestras excusas a los amigos televidentes. Todos los jueves le dedicamos este programa a la DIDA, el Departamento de Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social. Ayer inclusive advertimos que hoy que se recordaran a los amigos televidentes que hoy era el día de la DIDA. Ponemos los teléfonos en pantalla para que los amigos televidentes que tienen algún tipo de problema, inquietud, duda, queja, llamen, y siempre venía aquí un representante de la DIDA para satisfacer con sus respuestas esas inquietudes. La representante que tenía que venir hoy no ha venido, tampoco ha llamado, no se ha excusado. Esperemos que no le ha ocurrido ningún tipo de accidente lamentable. Así es. Y mira, hoy que era un día importante por lo siguiente, el Consejo de la Seguridad Social debía conocer una propuesta para la entrega de los chelitos de la gente que no calificaba, pero que estaba aportando, no calificaba para pensión, y que está en el debate el entregarle todo el dinero a aquellos que aportaron de último y que no califican por la cantidad de meses o años que van a tener cotizando, y la edad que tienen ya no califican para una pensión. Pero ese dinero es de ellos y la han estado mensualmente de su bolsillo, su sueldo descontándole, y su patrón pagando. Bueno, el problema es mucho más grave. Yo lo estoy tratando en el tiro rápido porque el mismo superintendente de pensiones dijo que en las condiciones actuales, más del 50% de los trabajadores que teóricamente les correspondería la pensión no van a llegar a la pensión. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores entran y salen del sistema. Entonces, no, aunque pasen la cantidad suficiente de años, no hacen los aportes totales.
Entonces dice que él está tratando de bajar los aportes de 300 a 240. Claro. Bueno, ese es un tema que vamos a tratar con un poco más amplitud en el tiro rápido. Miren, terminante la opinión coincidente de la defensora del pueblo, destacados criminalistas, los doctores Carlos Balcácer y Carlos Damián Olivares, la catedrática en Derecho Penal Luz Díaz Rodríguez, tú la conoces, a fin de que se modifique la legislación penal para que los autores intelectuales de muerte por contrato, que actualmente son juzgados y sancionados como cómplices, en lo adelante lo sean como autores principales, igualando su penalidad con la misma sanción que reciben los ejecutores materiales. Sí. Aquel es tan culpable como puede hacerlo este y debe, por tanto, purgar la misma sanción. Un caso reciente, el de Jordi Vera, el autor intelectual, Adriano Román, bueno, como autor intelectual le pusieron la máxima pena que corresponde en este caso a la categoría de cómplice, 20 años. En cambio, los ejecutores materiales, 30 años. Entonces, lo que se quiere decir, no, la responsabilidad es la misma. El que contrata, dice a un sicario o cualquier persona le dice, me te voy a dar un dinero para que me mate a Ciclano. Bueno, lo que están planteando es que debe pagar la misma sanción que el ejecutor material. Y mira, en el día de hoy, el Congreso, una de las cámaras, aprobó ya el Código Penal, donde está consignada la figura del sicario. La modificación al Código Penal. Donde está consignada la figura del sicariato. Que no existía. Que no existía. Tipificada. O es que no existía el sicariato en República Dominicana tampoco. Y el autor intelectual y el autor material, lo mismo que tú estás señalando, ya eso está consignado en las modificaciones que se le están haciendo al Código Penal. Y la responsabilidad de lo que nosotros llamamos autor intelectual o coautor, que es como le llaman. Debía ser coautor. Que es como le llaman, ¿no? En el código se le llama coautor. Pero entonces se ha tipificado quién es uno y quién es otro, y qué pena le corresponde a uno y qué pena le corresponde al otro, justamente para eso que tú estás señalando. Bueno, nuevamente excuso a los amigos televidentes, pero en esta ocasión es por el apagón, que nos sacó del aire de manera inesperada. Sí, el apagón fue como un sicario. Sí, así mismo es. Sabes que estamos en el verano y hay un mayor consumo por el calor de energía eléctrica. Y de agua. Y de agua. No hay agua. No hay agua. Hay alrededor de 100 acueductos en este momento que están siendo afectados por la sequía. O sea que no es solo el acueducto de aquí de Santo Domingo. Estamos hablando de 100 acueductos, estamos hablando de prácticamente una gran parte del país. No hay agua, un calor sofocante, temperatura de 33 a 36 grados centígrados. Y eso es producto del calentamiento global. Que todavía hay gente que está negando la existencia del calentamiento, y eso es una realidad. La estamos sintiendo en la piel. Si esas personas se niegan a reconocer su propia realidad, si no se dan cuenta que están sufriendo más calor en este momento, bueno, sí. Sin embargo se mueve. Sí, pero se mueve. Bien, estábamos hablando en este caso de igualar la penalidad, las sanciones en el Código Penal, a los autores materiales y al autor intelectual, que, como decía Ramón, aparece en la ley como coautor. Y realmente es un coautor y como tal debía corresponder la misma pena. Claro, claro. Esa es la realidad. Sí, estamos plenamente de acuerdo. Aunque hay muchos tratadistas que sostienen que con un aumento de la pena no se va a reducir la criminalidad. Bueno, claro. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Le bajamos al ejecutor de 30 a 20 años? Algo hay que hacer justamente para tratar de que esta sea una sociedad más pacífica. Pero es que yo no veo... Esa es una justificación que no tiene así, hermano. Las penas se establecen no para reducir la criminalidad. Las penas se establecen sencillamente para
castigar un delito. Un delito y y resarcir regenerar. a la sociedad y a las víctimas. Y regenerar. No, para al reducir la víctima- criminalidad son al- otros los mecanismos que se utilizan. No es precisamente aumentar la pena. Ese, bueno, y además que lo condenen a 20 años o a 30 años. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Le bajamos al ejecutor de 30 a 20? Para así ser cómo se reduce la criminalidad. No. Eso no me parece una justificación, repito, que tenga asidero. Bueno, ahí salió un informe del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Para mí no aporta nada nuevo el informe, nada nuevo bajo el sol, porque la recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo lo hemos escuchado y leído mucho, desde hace mucho, que el modelo económico seguido hasta ahora por la red se está agotando. Bueno, hace rato que yo oigo esa versión, que tiene que ser sustituido por uno nuevo. Lo sabemos también. Entre otras propuestas de agenda que debe contemplar crear amplias oportunidades de empleo digno y formales a los jóvenes. Preocupante que la tasa de desempleo juvenil en el país sea casi 3 veces superior a la de los adultos, que cuando se trata de mujeres resulta todavía superior. Ahora, fomentar un modelo de desarrollo más dinámico y participativo y con amplia oportunidad de empleo es uno de los mayores retos que enfrenta el gobierno y sus estrategias económicas. Pero volvemos a la vieja frase, ¿quién le pone cascabel al gato? Eso es muy bonito en el papel. Bien, ¿y cuál es la fórmula en este caso que habría que buscar? ¿Cuál es la fórmula que habría que elaborar para... ¿Qué proponen ellos? La única, fíjense, la única forma era un nuevo modelo económico cuando usted reúne al gobierno, los empresarios, los trabajadores, que son los dos factores de la fundamental de la producción, y el gobierno se supone que es el de equilibrio, y los ponga de acuerdo a todo. El capital, los cuartos para la inversión, para hacer las obras que hay que hacer. Entonces acordar y diseñar un modelo específico, en este caso, y bueno, pues este es el modelo que vamos a... Pero un modelo que tenga el compromiso y el aporte de esfuerzo de todos los amigos, de todos los factores en ese sentido. Lo otro es, bueno, muchos lo decimos todos los días, que hace falta un modelo nuevo, que cree más empleo. Ahora, ¿cómo usted logra en este caso incrementar la inversión de capitales, tanto nacionales como extranjeros? Que es la única forma además de crear empleo. Claro. Porque el problema es que aquí, cuando se habla de crear empleo, dice, no, el gobierno no crea empleo. Es que el gobierno no tiene que crear empleo. El gobierno todo lo contrario. Está sobredimensionado, en este caso, a la burocracia. Sin embargo, el gobierno es en este momento el mayor empleador que tiene la República Dominicana. El gobierno lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que entonces se creen empleo, pero no crearlos él. La cantidad de personas que ocupan la misma posición en una oficina gubernamental son inmensas y cada día, en vez de reducir, se crean nuevas oficinas para hacer lo mismo que otras existentes. Exacto. Se duplica y triplica el esfuerzo. Sí. Entonces se gasta más dinero del contribuyente en nada. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, dos actividades importantes para mañana, Ramón. Aquí tenemos que la Philip Morris Sur Futuro están convocando a los medios de comunicación al acto de inauguración del primer invernadero del proyecto Mujeres Rurales del Futuro, una iniciativa para superar las vulnerabilidades de ese género en la zona sur del país. Esto va a ser a las 10 de la mañana en la comunidad La Siembra, Padre Las Casas, en Asua. Y por la tarde, por aquí en la capital, Gestión Integral de Salud y Educación de la Familia, están invitando al acto de la entrega de certificados de participación del curso Alfabetización de Digital del Adulto Mayor, bajo el programa Intrépidos que se ejecuta con el apoyo de Indotel.
Esto va a ser a las 4 de la tarde en el Salón 14 de la Casa San Pablo, ubicado ahí en la avenida Rómulo Betancourt. Bien, pues con nosotros tenemos, en fin. Estábamos preocupados Ya. por su salud. No Ya, sabíamos si era la chikungunya, si era el tránsito o qué era. Pero bueno, finalmente está aquí con nosotros, don Mario. Ella es la representante de la DIDA, no queda muy poco tiempo, pero bueno, si algún amigo televidente, mientras tanto, tiene alguna inquietud, alguna queja, alguna duda en relación a la seguridad social, ya al área de pensiones, al área de salud, pues ella está en la mejor disposición de despejar cualquier incógnita en ese sentido. Así que encantado de tenerte por acá. Bueno, gracias. Mira, precisamente hoy salieron unas declaraciones muy interesantes del superintendente de pensiones, Joaquín Jerónimo, donde señala que alrededor del 50% o quizás un poco más de los trabajadores a los que teóricamente les correspondería una pensión, porque cuando empezó el sistema de seguridad social, ellos todavía estaban en edad temprana, pero dice que posiblemente no le corresponda la pensión porque no van a poder completar la cantidad de cuotas, que son 300 cuotas. 360 cotizaciones. Sí, o 360, porque dice que muchos entran y salen, es decir, trabajan un tiempo, dejan de trabajar y claro, cuando dejan de trabajar no cotizan. Aunque pasen los años, pero si no tienen la cantidad de cuotas de aporte, no le va a tocar la pensión. Y que le está planteando reducir la cantidad de cuotas hasta a 240. Eso sería una salida, porque lo que correspondería en el caso de que continuasen las 360 cotizaciones son 30 años, ciertamente. Hay personas que no de manera continua cotizan esas cotizaciones y solamente reciben la devolución de los aportes, pero lo que se quiere, el fin, la misión del sistema, que es la pensión como retribución por un tiempo de labor, por un aporte hecho de manera directa y de manera constante, o sea, pues no se tiene el beneficio que es lo que se consagra. Entonces, en ese sentido, sería bien recibida pues la modificación de la ley, porque ya sería modificando la ley de seguridad social, Claro. que se tomaría o que se haría esa reducción de tiempo para poder alcanzar ese derecho. Ahora, hay otro caso. Ese es el caso de los que teóricamente, repito, por la edad les correspondería la pensión. Pero hay otro caso, es el de aquellos para los cuales la seguridad social entró tardíamente, es decir, ya tenían una edad en la que no le daba el tiempo suficiente para... Tenían más de 40 años cuando entró la seguridad social. 45 años. Entonces, en esos casos, él dice que se han devuelto, salvo 12 a los que se le ha prorrateado la pensión, a todos los demás se ha devuelto la cantidad íntegra. A mí no me han devuelto de los nada. aportes. ¿Tú no estás retirado? Ya es cuando se haga ¿Tú la estás edad de retirado retiro. ya? ¿Tú estás retirado? Cuando se produzca yo el tengo la edad retiro. para retirarme, don No Mario. tiene edad, pero- Usted Pero tiene la está fuerza para seguir trabajando. de tacaño. Bueno, retírese. Y no lo veremos más por aquí. ¿Verdad? ¿Y qué le No, hace? con respecto a eso, don Mario, realmente depende de a dónde, a qué ley haya cotizado. Si la persona laboró pues al Estado, y al inicio de esta ley tenía más de 45 años de edad, pues todavía la ley está recibiendo traspasos a la ley de reparto. ¿Qué es esto? Si yo coticé al Estado por más de 20 años o aún estoy cotizando al Estado y estoy bajo una enfermedad, pues yo puedo retornar a esa ley para que mi tiempo de labor sea unificado y sea reconocido por el Ministerio de Hacienda, que es la AFP AFP que administra pues los fondos públicos. En ese caso, pues se hace el procedimiento de retorno al Ministerio de Hacienda. Ahora bien, si es por enfermedad, también puede hacer el proceso. Una persona que no esté apta para la labor productiva y tenga más de 60 años de edad, obviamente, pues le conviene pensionarse por donde ha cotizado, que por el Estado. También puede retornar a la ley 379. Y los que cotizaron por la ley 379 y por la 87-01, han cotizado para las dos. ¿Cuál sería el procedimiento entonces? Ya, por eso es que se hace retorno, porque si no califica por esta ley y tiene más años por la ley 379, pues se hace el traspaso. Ahora bien, ¿Y se suman? sí, pero se toma ya otro parámetro para pensionarse, según la ley 379, es decir, se hace un promedio de los últimos 3 años laborados y en base a su salario que reportó, el empleador se le otorga la pensión, pero pueden tener 2 pensiones.
si tienen derechos adquiridos diferentes. Si yo coticé más de 20 años antes del 2003, tengo derecho a una pensión por el Estado y también tengo derecho a una pensión por la ley 87-01. O sea que mis dos pensiones son garantizadas. Y no podemos dar de lado la ley 1896, que también ampara a los empleados privados que cotizaron al Seguro Social. Y está el caso también, por ejemplo, de empresas. Había empresas que tenían, entidades que tenían su propio seguro, o sea, su propio plan de pensiones. De retiro. Que estuvieron cotizando X una cantidad de años, 10, 15, 12 años, 20. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Esos planes de pensiones se mantuvieron o tuvieron que ser disueltos? En su mayoría fueron captados, fueron absorbidos por AFP, se constituyeron como AFP. Los que no, pues le devolvieron ese dinero a los empleados, pero en su mayoría se fusionaron y se convirtieron en AFP, fueron absorbidos. Y se consagra la devolución en base a esa nueva ley. O sea, si estuvieron trabajando, digamos, 20 años ahí, bueno, esos 20 años se les reconocen. Bueno, se dividen. Sabes que la ley tiene 12 años apenas. Sí. Del 2003 hacia atrás, pues se pensiona en base a la ley de seguros sociales. Ahora bien, si eso no cotizó porque tiene un salario mayor, pues entonces se reconoce en la AFP donde está afiliada la persona en este momento, siempre que no haya retirado esos fondos. Aunque nos queda poco tiempo, mire, ahí en los teléfonos están en pantalla, si algún amigo televidente quiere llamar, tiene la oportunidad, pero tiene que apresurar el paso para llamar. Nos quedan pocos minutos ya de transmisión. Nos queda el Protecon, que es una ley especial que protege a los trabajadores de la construcción. Sí, que hay una discusión en este momento porque hay una cantidad de pícaros, comenzando por el Estado Dominicano, que le deben, óigame, más de 1.000 millones de pesos a Protecon. Y hay muchas personas de esos trabajadores de la construcción que no han podido retirarse aun cuando ya tienen tiempos hábiles para ello, porque falta el y dinero. los empleadores aportan, en este caso, aparte de aportar al FODPECON, el Fondo de Trabajadores de la Construcción, también deben aportar al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Entonces, una doble tributación. Sí, así es. Sí, pero no es correcto. Eso está en contra de la ley. Porque el fondo protege ya al la ley excluye la doble tributación. Eso es incorrecto. Y si le dirigen a los tribunales de justicia, me imagino que le dicen que eso no puede ser. Usted no puede tributar dos veces. Y lo peor de todo es que hay muchos ingenieros que no quieren, como no han pagado y tienen varios años de atraso sin pagar, incluyendo el Estado Dominicano, que están tratando de bloquear la ley para que esos fondos no se le entreguen a los trabajadores. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos una llamada. Buenas noches, adelante. Buenas. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas. Sí, le escuchamos. De Santiago. Diga su inquietud. ¿Qué beneficio que me han dado a los jubilados, a los trabajadores que pagaron su seguro social? ¿Puedes repetir de nuevo su Que si no le pregunta? van a aumentar, y si no van a dejar morir con 5,000 pesos. Es el aumento de la pensión. La señora quiere saber si el aumento de la pensión, el retroactivo de la pensión, si se va a indexar también las pensiones del Estado. Realmente las pensiones del Estado se van a indexar cuando se aumente el salario mínimo nacional público. Las pensiones que se están indexando actualmente son las pensiones por discapacidad, sobrevivencia de la ley 87-01. Ya la ley del Seguro Social es la 1896 y hasta el momento no se ha producido una indexación. Ahora bien, la DIDA entiende que deberían también esas pensiones indexarse porque son más antiguas que las pensiones actuales. Y por derecho, pues le corresponden, por ley. Estamos de acuerdo. Ahí está satisfecha su inquietud en ese sentido. O sea, lo que está planteando es que cuando se aumente, en este caso... Se están indexando las pensiones, de acuerdo al precio de la canasta familiar. Sí, pero dice cuando se aumente, en este caso, el salario de los empleados. Salario mínimo, exactamente. Que actualmente el mínimo son 5.117. Hacemos una pausa y regresamos.
Bien, entonces hoy supuestamente iba a haber una... tenemos otra llamada. Sí. Buenas noches. Adelante. Adelante. Sí, Buenas, Sí, diga. sí, buenas noches. Óyeme, don Mario, sí. yo quería preguntarle a la joven de la DILA. Sí. Yo tenía a mi padre, a mi papá asegurado en una ARS y resulta que me lo sacaron porque él empezó a trabajar en otra institución, en el INDRI. Empezó a trabajar y entonces lo sacaron y lo pusieron en la ARS que correspondería al INDRI, que sería... Senasa. No fue en el INDRI que lo pusieron en el Seguro Social, excusen. Entonces, ¿qué pasa? Me cobraron un dinero ahí, casi 35,000 pesos, y resulta que me cobraron ese dinero cuando ya él inclusive estaba fuera de la ARS, que fue en el 2007 que lo sacaron. Entonces yo quería saber, para uno recuperar ese dinerito, ¿qué es lo que uno tendría que hacer más bien? Bien, muchísimas gracias. Realmente la Tesorería de la Seguridad Social ha devuelto dineros a personas que le han descontado por sus dependientes cuando esos no estaban en el seguro médico. La Tesorería devolvió en este año, del año anterior. Me imagino que a usted ya se le tuvo que haber devuelto ese dinero. En caso de que no, pues debe contactar a la DIDA. Puede contactarnos al 809-472-1900, opción 7, porque tenemos que verificar en una consulta que podemos accesar si a usted le corresponde esa devolución. Y verificar también si el empleador pues hizo la aportación correspondiente, porque si no la hizo, pues entonces el empleador fue la gente que retuvo y no reportó a la tesorería esos dineros. ¿Puede llamar mañana? Sí. Sí, claro, O puede puede ir llamarnos, también a la puede oficina llamarnos, de la DIDA, ¿no? o puede dirigirse a nuestras oficinas, estamos a nivel nacional. No sabemos de dónde nos estaba llamando el Vamos a ver, amigo que nos oyente. contacte vía telefónica, que vía telefónica se hace la verificación. ¿Por qué no repites el número de Al teléfono para que lo puedan? 809. Porque a veces no tienen tiempo la gente de Claro, anotarlo. claro que sí. Al 809 nos puedes contactar al 809-472-1900, opción 7. Ok, llama ahí, entonces le sale un Sí, con representante. Porque un timbra, representante le da que va a 7. asistir. Y uno de los inmediatamente representantes. presenta su caso, ¿no? Por Claro teléfono. que sí. Y con ustedes su toman- cédula se verifica. ¿Qué? En línea se hace la verificación. Debe tener cédula en la mano para que dé el número de la cédula. Deben, entonces ustedes toman nota, hacen las averiguaciones correspondientes. Sí, con el afiliado en Y línea. si a él le toca ese dinero y no se lo han dado, ¿qué hace la DIDA? Para ese tiempo, la tesorería estaba haciendo la devolución de la manera siguiente. Al empleador le emitían el aporte y el empleador lo entregaba al afiliado. Generalmente en ese tiempo era a través de cheque. Entonces habrá que ver cómo se hizo. Si al empleador no le reportaron el pago o no le entregaron el pago para el empleado, puede ser que no hayan, la empresa o la institución no haya hecho el pago a la tesorería y se haya retenido de manera ilegal. Esos casos se han presentado. Y entonces le correspondería reclamar y empleador. demandar al empleador Claro que sí. judicialmente. Está en todos sus derechos porque realmente fue una retención y un descuento que no debió hacérsele porque el padre no estaba en su núcleo familiar. Ahora bien, mañana se verificará, el técnico verificará hasta qué tiempo estuvo su padre con él y desde qué tiempo se tuvo que hacer la devolución de ese dinero. Los abogados de la DIDA pueden auxiliar a esa persona para evitarle entonces que ellos tengan que contratar un abogado Claro. por 35,000 Los pesos. servicios de la DIDA son gratuitos. Tenemos un departamento jurídico que brinda asistencia gratuita tanto a abogados como a afiliados, o sea, público en general, disculpe. Bueno, aquí la semana pasada tuvimos precisamente un abogado de la DIDA, que fue el que vino en representación del organismo, y él dijo todas estas mismas explicaciones. Y dijo que todos esos servicios son absolutamente gratuitos. Sí. ¿no? Felizmente. Pero aclaramos a los afiliados cada vez que tenemos oportunidad de tener aquí en los medios, porque muchos abogados pues cobran a afiliados por un servicio que de la DIDA brinda gratuitamente. Claro, claro. Las certificaciones, los documentos que se emiten allá no tienen ningún tipo de gravamen. Bien, se nos agotó el tiempo. María Lozano, gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente, bueno, pues hoy el programa resultó muy corto. Esperamos tenerte aquí la próxima semana a ti o cualquier otra
representante o representante masculino o femenino que manden, preferimos lo femenino, que manden eso. Son más inteligentes, son más fluidas y son más hermosas también. Naturalmente. Sí. Y entonces recuerden todos los amigos oyentes, todos los jueves, Teledebate, el huésped de Teledebate es la vida. Es decir, el organismo de defensoría de los afiliados de la Seguridad Social. Con los teléfonos nuestros en pantalla, desde el interior pueden llamar sin cargo para presentar todas sus inquietudes, todas sus dudas, todas sus quejas. Y aquí no solo ellas le despejan cualquier incógnita en que ustedes estén en ese sentido, sino que le presten el auxilio requerido. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Y ustedes, amigos televidentes, regresamos en breve con el tiro rápido. Teledebate, el tiro rápido de Mario Rivadavia. Mucho más que servir de simple preocupación, debe motivar a las más urgentes acciones correctivas las declaraciones del superintendente de pensiones del sistema de la Seguridad Social, en el sentido de que bajo el esquema actual, un 50% o más del total de afiliados no estarían en capacidad de recibir una pensión al término de su vida productiva por no alcanzar el mínimo de las cotizaciones requeridas por la legislación. Uno de los problemas es que, como expresa el licenciado Joaquín Jerónimo, muchos trabajadores entran y salen del sistema en la medida en que disponen de un empleo y cotizan o cesan de hacerlo hasta que encuentran un nuevo empleo. Esto en el caso de aquellos trabajadores a los que teóricamente, por su edad, les correspondería el derecho a pensión al cumplir 60 años y ejercer la opción del retiro, pero sin haber completado el número de aportes establecido, razón por la cual el funcionario está planteando reducir ese mínimo de cotizaciones exigidas a 240. Otra situación que se le presenta al sistema es el caso de aquellas personas que también por edad, pero en este caso obrando a la inversa, entraron al mismo tardíamente, cuando los años de vida productiva no les serían suficientes para disfrutar del derecho a pensión y cuyos aportes acumulados, salvo en una docena de casos en que esa suma se les devolvió en forma prorrateada, les han sido reintegrados en su totalidad al momento de cesar como trabajadores activos y cotizantes. Pero no son estos los únicos aspectos a contemplar en el necesario supuesto de la revisión y modificación de la ley, que según Jerónimo está siendo sometida a estudio al presente. Otros aspectos de la legislación que se ha reclamado sean objeto de consideración son, entre algunos, el hecho de que paradójicamente, cuando el afiliado se pensiona, pierde automáticamente el seguro de salud a una edad en que le resulta más necesario porque los años traen aparejados mayor riesgo de enfermedades. La indexación de las pensiones de acuerdo al nivel de inflación reportado anualmente por el Banco Central, tal como ha propuesto el diputado Ramón Cabrera, presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Cámara, en un proyecto de ley aprobado por esta y que reposa en el Senado. Eximir del cobro adicional al afiliado por la integración de sus padres al Seguro Familiar de Salud, tal como estaba planteado originalmente. Aumentar la cobertura por medicamentos, la suma actual de 3.000 pesos anuales está completamente desfasada de la realidad del costo de los mismos. Son muchos otros los aspectos a considerar y quizás sería conveniente que la revisión contara con el asesoramiento de un probado experto en la materia. Tal el caso, por ejemplo, de Carmelo Mesa Lago, de bien ganado prestigio internacional por sus conocimientos, aportes y experiencia, para que junto a los técnicos y especialistas dominicanos puedan llevar a cabo un estudio bien minucioso y plantear modificaciones previsoras de largo alcance para que el sistema pueda cumplir sus objetivos. La seguridad social está considerada
uno de los más importantes logros de modernidad de las últimas décadas. Y hay que hacer todos los máximos esfuerzos por evitar que el sistema vaya a colapsar, lo que representaría una de las mayores desgracias que pudieran sufrir los afiliados en particular y el país en general. Dios no lo quiere. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes.